Ángel, buen día. Un día. Empiezo por la parte física. Es costumbre, esta temporada de esta parte física, domingo partido, mañana partido, ya estamos a martes mediodía. ¿Cómo prevés que están estas piernas para el partido de mañana en Santander? No, vamos a estar bien seguro. Es verdad que todavía estamos en 48 horas, que es cuando la fatiga todavía está ahí latente en el cuerpo de los futbolistas, pero bueno, hemos entrenado incluso mejor de lo esperado. O sea, yo creo que hemos recuperado mucho mejor de lo esperado y es verdad que tenemos que ajustar cargas, que bueno, pues mañana es una eliminatoria en la que queremos ir a pasar, pero tenemos que también ser inteligentes y en algunos casos pues tenemos que intentar valorar el hacer algún cambio porque no pensando en el domingo, sino pensando en mañana. Hay gente que yo creo que no va a llegar todo lo fresca que nos gustaría y bueno, pues son eliminatorias a partido único que incluso nos podemos ir a 120 minutos y entonces también tenemos que ser capaces de entender que mañana seguramente tengamos que hacer alguna modificación. Voy a preguntar por dos nombres. El primero es Joan Campins, jugó 30 minutos el domingo, cómo evolucionó, cómo se sintió y cómo está él. Y después Alex Rico, si ya tiene el alta, si ya puedes contar con él para el miércoles o tendremos que esperar al fin de semana. El caso de Joan muy bien, la verdad que el otro día nos vino muy bien, contemplamos incluso meterlo de inicio, pero bueno, yo creo que tenemos que vivir, nosotros la idea nuestra es vivir solo el presente, no pensamos mucho más allá, pero también la verdad es cierto que él venía de esta parada, que no había sido muy grande, pero que bueno, preferíamos verlo poco a poco, que entrara ya, bueno, pues en el minuto que entró, que además nos vino muy bien porque entramos con frescura desde la parte de atrás. No solo fue un cambio por estados físicos, sino fue un cambio también buscando un poco más de profundidad, la frescura de él, que es un hombre que divide muy bien desde esa zona derecha. Entonces, bueno, lo que estuvo bien, tuvo muy buenas sensaciones y bueno, pues la verdad que estamos en ese aspecto contentos. En el caso de Alex es diferente, Alex todavía no acaba está evolucionando, pero todavía no tenemos las garantías de que esté bien al 100%. Entonces creo que es un error anticiparnos. Él está haciendo trabajos con el redactador, trabajos de fisioterapia con técnicas que se usan hoy en día de intentar acelerar esas recuperaciones musculares y entendemos que todavía no es el momento. No sé si por lo que has dicho antes de que habrá que hacer algún cambio y también viendo el anterior nivel de Copa de la Federación, es una oportunidad para que los jóvenes del filial que van ayudándonos puedan salir a reducir, tengan su oportunidad y puedan mostrarse también como parte importante del equipo porque la plantilla es corta y tendrán que ir ayudando, supongo, durante el año. Bueno, la ventaja de tener plantillas cortas precisamente es que la gente de casa que tiene nivel pues pueden acercarse al primer equipo. Nosotros ya hemos incorporado a Iván, ya lleva un mes conviviendo día a día con la plantilla profesional, entonces es el que más cerca está. Después de verlos a todos en la pretemporada, fue quizá el que hemos visto que se ha agarrado ahí y bueno, el día de Castelldefels jugó 90 minutos, jugó bastante bien, hizo un muy buen debut y bueno, pues eso es bueno, eso te da la ventaja de tener este tipo de plantillas cortas que bueno, pues en contextos de canteras fuertes pues siempre favorece, ¿no?, la salida de jugadores, no por la necesidad, pero sí que por el convencimiento. Cuando haces una plantilla con efectivos, corta de efectivos, corta entre comillas, quiero decir, no son plantillas de 22 como se hacen habitualmente en muchos sitios, sino son plantillas cortas donde todo el mundo se siente partícipe, donde todo el mundo se siente valioso e importante, pues abre a veces la puerta a chicos que merecen, ¿eh? Nosotros, yo creo que es un error, ya os he dicho muchas veces, yo creo que en la vida hay que abrir puertas, pero tienen que derribarlas. Ni se puede engañar, ni otro día os hablaba de los procesos, ¿no? Yo creo que cuando tú consigues algo sin mérito, creo que estás dando un mensaje equivocado al que lo recibe. Entonces, bueno, pues yo en el caso de Iván estoy muy contento, la verdad, y bueno, ya le vimos jugar el día de Castelldefels. Alex, Ángel, si me permites, vuelvo a Alex Rico. ¿Te preocupa su situación? Porque se habló desde que llegó, que es un jugador joven, con potencial, que quiere crecer en el Lleida, que el Lleida quiere que
lo que se le prevé a Alex, ¿te preocupa este crecimiento de Rico? Bueno, es verdad que él no ha tenido suerte, porque nada más llegar, al incorporarse a los entrenamientos, también ya tuvo ahí un problemilla, no fue importante, pero sí que lo tuvo ahí arrastrando molestias, tuvimos que pararlo, y cuando parecía que estaba bien, pues ha tenido esta lesión desgraciada también, que la vuelve a parar. Es cierto que no solo en el caso de Alex, ¿no? Cuando un futbolista empieza la pretemporada, que la pretemporada son claves, porque es cuando bueno, pues te vas haciendo hueco en el equipo, a todos los niveles, futbolístico, en lo personal, y te sientes partícipe. Perderte esos tramos iniciales a veces te cuesta volverte a enganchar, ¿no? Cuando los demás ya van en avión, pues tú has tenido una parada importante que te cuesta agarrarte, ¿no? Parece que se te escapa el grupo y el proceso suele ser más largo. En el caso de él, pues ya tuvo en el inicio de la pretemporada y cuando ya estaba otra vez, había cogido el ritmo del grupo y estaba enganchado, este parón, pues bueno, lo vuelve a separar un poco. Pero bueno, nosotros también estamos haciendo un trabajo con todos ellos, los que tenemos ahí parados, con la redactación, o sea, no hacen paradas, ¿no? El redactador Miquel está con ellos día y noche para intentar compensar lo que están haciendo los demás. Pero no solo en el casual, nosotros tratamos de que tenemos un equipo muy joven, con chicos todavía en muy buena edad, con chicos con muchísimo margen de mejora a todos los niveles. A niveles físicos, pues todavía son jugadores tiernos, jugadores que tienen mucho margen de mejora a nivel muscular, a nivel incluso estructural. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar o hacer ese trabajo paralelo que no se ve, que tenemos pues a nutricionista, hoy han pasado todos y siempre les intentamos, bueno, pues ayudar a que vayan mejorando todos sus niveles físicos y luego, por supuesto, las otras partes del juego, ¿no? Bueno, para la afición y para la prensa, los que lo vemos un poco desde fuera, pues el aliciente de esta Copa Federación es llegar a esta eliminatoria de Copa del Rey, ¿no? Contra un equipo de primera división, etcétera. Esto en el vestuario, llegado a esta ronda, ¿lo tenéis ya como objetivo o lo veis aún un poco lejos? Porque aún habría que pasar pues hasta 3 más, ¿no? ¿Cómo lo vivís ahora mismo en el vestuario? Pues con naturalidad, como vivimos cada partido de liga. Ahora nos toca este partido, no pensamos mucho más allá, sinceramente. Pensamos en que, bueno, pues, que hay que pasar esta eliminatoria. No nos marcamos grandes objetivos, pero claro, eso es frustrante. Joder, es que hay que pasar, luego nos quedan otras 3. Bueno, pues vamos a ir día a día, intentar sacar esta adelante, si somos capaces ya llegará la siguiente y luego recuperarnos para afrontar el partido de Manresa. Es que yo creo que es la mejor manera. Nosotros ya he dicho cuando nos hemos apuntado y el equipo tiene que jugar un partido oficial, representamos un club, representamos una afición, a un escudo y debemos de estar obligados a intentar dar lo mejor. Luego, pues bueno, si eres capaz de pasarlo y hacer las cosas bien y la pasas, pues bienvenido a recuperarnos para Manresa. Pero no podemos pensar mucho más allá, porque seguramente si lo pensamos con hay que pasar, pues igual hasta estamos apuntados porque se decidió desde el minuto 1 que bueno, podía ser un aliciente, pues ya no hay que ir para adelante. Yo creo que hay que ir para adelante, pensar en cada día. Ya sacando, no sé si el foco un poco de la competición, será el primer día que jugáis contra un equipo de vuestra categoría en un campo de césped artificial. Siempre hablas de la diferencia que hay entre césped natural y césped artificial. ¿Será una buena prueba también para afrontar los siguientes desplazamientos de liga, que son Manresa, también después de Formentera, que son en campos más reducidos y también que son de césped artificial? Bueno, pues es verdad. Hasta ahora, quitando los 2 partidos que hemos jugado en hierba artificial, que han sido en pretemporada contra el Monzón y el partido de Castelldefels de Copa, es verdad que lo demás, bueno, nos ha tocado jugar en hierba y que sí que tienes que adaptarte. Parece que no, pero dentro del mismo juego tiene comportamientos diferentes. Entonces, bueno, pues aprovecharemos también para intentar adaptarnos, bueno, sí que es verdad que a veces los botes, el ritmo es diferente, pero bueno, nosotros yo creo que pocas veces nos habréis oído poner disculpas y quejarnos de nada, ¿no? Y menos de los campos visitantes. Somos muy respetuosos y nos toca jugar en este campo Sant Andreu, que además tiene el campo nuevo, que está francamente bien, muy buenas dimensiones, e intentaremos dar lo mejor. Un Sant Andreu que llega en un momento más que óptimo, no solo por la victoria de este domingo, sino porque mantiene un grupo importante de la temporada pasada, ascenso a segunda RFEF, mismo entrenador,
rival complicado en esta primera eliminatoria de la fase estatal. Sí, buenas incorporaciones, han cogido jugadores importantes de la categoría. Entonces, bueno, es un equipo que incluso en estos 4 partidos es verdad que bueno, pues ha tenido resultados muy abultados, pero tú los analizas de los 4 partidos que ha jugado, bueno, creo que ha hecho muchas cosas bien en todos ellos, muchas. Incluso, ya digo, tú ves el partido del Europa y dices, bueno, pues tú ves el partido y fue un 3-0 a favor de Europa, pero bueno, ahí pudo pasar de todo. Incluso el de Cedeñuela en casa, un partido 3-4, que bueno, pues que a veces hay partidos estos que aparecen, los rivales, pero hacen muchas cosas bien, la verdad, es un equipo que hace muchas cosas bien. Incluso este último partido con el Hércules ha cambiado un poco también la estructura del equipo, el sistema. Los anteriores estaban jugando de una manera, aquí ya ha jugado un poco diferente, con una línea de 5 ya, quizá más armados, dejando, bueno, entendemos que es un equipo que se está adaptando francamente bien a la categoría. Y no va a ser fácil, es un equipo que además en casa, ya digo, yo el otro día con el Hércules fue muy merecedor de esa victoria, haciendo francamente bien las cosas y poniendo el partido muy difícil al Hércules. El Hércules le costó muchísimo y ya digo, fue una victoria muy merecida del Sant Andreu, entonces vamos a tener seguramente un rival duro, que también es verdad que cuando hay cambios de categoría o asciendes tienes un proceso de adaptación, de encontrar fórmulas igual diferentes, y tú le ves el partido del Hércules y dices un buen equipo de la categoría. Ángel, una última, desde que llegaste el equipo empezó a funcionar, sumar puntos, pero claro, el contexto de final de temporada anterior a cómo ha comenzado esta pues es radicalmente diferente, ¿no? Y siempre has insistido en que el ocio debilita y que hay que estar alerta, pero no sé si es ahora el momento donde ves más necesario de intentar que toda esta euforia de 4 victorias seguidas, 12 puntos, no traspase, ¿no?, las puertas del vestuario. ¿Cómo estás manejando esta situación? Para nosotros, o para mí, lo que ha pasado hasta ahora no me importa absolutamente nada, lo tengo totalmente olvidado. Creo que no es perder el tiempo. Pensar en lo que llevas hecho, perder el tiempo, sinceramente. Y lo que hemos hablado todas las semanas, de que el equipo tiene que vivir cada día con ilusión, venir a entrenar, disfrutar de los entrenamientos, disfrutar de sacar de ti lo mejor, disfrutar de superar tus límites, de entregarte, de siempre hay un pasito más que puedes dar, y disfrutar de ese proceso, disfrutar del propio reconocimiento personal. Yo creo que no hay mejor reconocimiento que el de uno mismo, el saber que entrega todo lo mejor de sí mismo para él, y encima cuando haces un deporte colectivo lo entregas para un grupo. Yo creo que no hay nada más, mejor reconocimiento que ese no hay. La gente que se queda en lo que ha hecho, en lo que hizo, es perder el tiempo, es equivocarte totalmente. Yo creo que el reconocimiento de estos chicos es el que tienen que tener cada día que vienen personalmente, es decir, hoy vine y di lo mejor, y están soportando cansancio, fatiga, dolor, y lo que hacen es no poner disculpas, intentar cada día. Yo creo que es un error mirar para atrás. Los números hasta ahora es que no valen para nada, sinceramente. No es que el elogio te debilite, que yo creo que sí. Creo que no podemos estar pendientes de lo que hicimos. Lo importante es estar ocupados en lo que podemos llegar a hacer y en lo que tenemos que seguir haciendo. Es que nos queda todavía un mundo por delante. Entonces, esa caseta yo creo que tiene madurez. Es una caseta que cuando gana pues, sabe disfrutarlo. Tiene esos momentos que son necesarios, muy necesarios, que un equipo acabe explotando el júbilo. Yo les ves cuando acaban, cómo llegan muy cansados y muy fatigados, pero tienen pues esa energía que te sale interna de disfrutar, bueno, creo que también es bueno que cuando les ves y se acercan con la afición a agradecerles, y esos son momentos únicos de cuando has hecho tu trabajo, cuando encima tienes pues, la suerte a veces o el acierto de conseguir una victoria, el saber esos momentos de celebrarlos muy bien. Pero ya una vez que acaban, es que ya no vale para nada, hay que seguir, porque si tú aprendes a valorar esos momentos, sabes que la mejor manera de volverlos a repetir es olvidándolos y currando como un león, como están haciendo, para que el siguiente día vuelvas a ser merecedor de algo así. Entonces, nosotros hablamos de que hay que vivirlo con mucha naturalidad, de que tenemos que enfocar toda nuestra energía en el presente, en el hoy. Mirar para atrás creo que no ayuda, creo que
de verdad, en el mundo del deporte profesional, los que se agarran a yo jugué un día o ganamos un día o hicimos un buen partido o a la gente, creo que es un error. Creo que te estás haciendo débil porque al final estás pensando más en el reconocimiento ajeno que en el tuyo. Tú no puedes controlar el reconocimiento ajeno y sí puedes hacer el tuyo, sentirte orgulloso de cada día que vienes a entrenar y dar tu mejor versión. Porque el otro, cuando tú vives así, eres presa también, porque habrá algún día que perdamos y habrá que vivirlo con la misma naturalidad, con la misma. Entonces, si estamos pendientes solo de lo que hicimos, no, con la misma naturalidad, con la misma hombría de venir aquí cada día a sacar lo mejor de ti y lo demás, para mí, sinceramente, y tratamos de que ellos lo ven así y lo están viendo, no vale para nada, es día a día. Merci, gràcies. Moltes